y se repartía a cada uno según su necesidad. Gloria al Señor. Hacemos oración, por favor. Dios Todopoderoso, en esta hora te agradecemos, Padre, por la oportunidad que nos das de estar en este lugar, Señor. Te pedimos que tú seas con nosotros, Dios Todopoderoso, y nos bendigas con el poder de tu Santo y Divino Espíritu, Señor Jesucristo. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. ¿Puede tomar su lugar, por favor, hermano? Muy bien, el día de hoy tenemos esta lección que se titula Facultados por el Espíritu. ¿Lo puede decir conmigo, por favor? Facultados por el Espíritu. Gloria a Dios. Y es lo que nos está hablando estos versículos, ¿verdad? Nos está hablando acerca de esa llenura del Espíritu Santo que recibió la iglesia primitiva y que gracias a este acontecimiento, gracias a este hecho, ¿verdad?, la iglesia pudo avanzar, pudo caminar, pudo seguir proclamando el reino de Dios, ¿verdad? Y hoy vemos, contamos con muchos aparatos electrónicos hoy en día, ¿verdad? Está esta computadora, están las pantallas, está este dispositivo celular, y todo funciona a base de qué, hermano. ¿Qué necesitan estos aparatos para poder funcionar? La energía, ¿verdad? ¿Qué clase de energía es? Electricidad o la energía eléctrica. Y es gracias a esa energía eléctrica que hoy podemos tener estos dispositivos. ¿Y qué pasa, hermano, cuando la energía eléctrica que está en su dispositivo, en la batería de su dispositivo, se agota? Ya no funciona, ¿verdad? Se apaga, deja de funcionar y ya no puede usted recibir llamadas, recibir mensajes, ¿cierto? Si esta computadora la desconecto, ¿verdad?, y se acaba la batería, pues deja de funcionar correctamente, ¿cierto? Entonces, estos dispositivos necesitan de la energía, de ese poder eléctrico, ¿verdad?, de esa potencia eléctrica para poder funcionar. Sí, de hecho se le conoce también a la energía eléctrica, al voltaje potencial eléctrico. ¿Sí? Y también hemos escuchado a lo mejor acerca de la potencia eléctrica. Y la potencia eléctrica es esa energía, esa capacidad, ¿verdad?, esa fuerza para poder administrar lo que estos dispositivos necesitan para trabajar. Gloria al Señor. Bien, pues la iglesia también necesita del poder, necesita de ese potencial, necesita de esa capacidad, de esa fuerza, y en este caso no lo proveen los electrones, no lo provee la energía eléctrica, sino que lo provee el Espíritu Santo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? El Espíritu Santo es esa fuente de poder, es esa fuente de energía que nos va a capacitar a nosotros para poder realizar el trabajo que requerimos en el Señor. Gloria a Dios. Entonces, somos facultados por el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para determinadas tareas en específico, pero lo principal, para predicar la palabra del Señor, para proclamar a Jesucristo, amén. Por eso somos nosotros facultados. Y antes de continuar, consideremos nuestro texto de hoy, el cual es Lucas 24:49. Lo pueden leer conmigo en la diapositiva. Dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Lucas 24:49. Todos juntos, por favor, dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Gloria a Dios, porque aquí Jesucristo es el que hace esta declaración y dice: yo voy a enviar la promesa de mi Padre. Gloria a Dios, porque el Espíritu Santo fue prometido por Cristo Jesús y fue prometido también por el Padre, Dios Todopoderoso, ¿verdad?
y dice: quédense en Jerusalén hasta que seáis investidos de ese poder. Gloria a Dios, del poder que requiere la iglesia. Bien, en primer lugar vemos que somos facultados ¿para qué? Bueno, ¿para qué nos va a facultar el Espíritu Santo? ¿Para qué nos va a llenar o a capacitar el Espíritu Santo? En primer lugar, somos facultados para la evangelización. Y vemos que esta es una promesa hecha por Dios mismo, ¿verdad? Después de que Jesucristo, hermano, da su vida por nosotros en la cruz del Calvario, usted sabe, es crucificado un día viernes y resucita al tercer día, un día domingo. Y después de eso, ¿verdad? En las fechas en que Jesús muere, es en las fechas de la Pascua. La Pascua era una fiesta judía, ¿sí?, que la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, que tenían que celebrarse cada año. Y después de esa fiesta de la Pascua, venía una fiesta llamada el Pentecostés. Y Pentecostés significa, ¿alguien recuerda qué significa la palabra Pentecostés? 50. ¿Y por qué 50? Porque era exactamente, hermana Clara, gracias, ¿verdad? Nuestra hermana Clara acertadamente dice que se llamaba Pentecostés o 50 porque eran 50 días exactamente después de la Pascua, ¿sí? Entonces celebraban los judíos la Pascua y 50 días después celebraban el Pentecostés, o la fiesta de las cosechas, también conocida de esa manera, ¿verdad? La fiesta de las cosechas. Gloria al Señor. Entonces eran 50 días después. Durante ese transcurso, ¿verdad?, vemos que cuando Cristo muere en la Pascua. Y el Espíritu Santo, ¿puedes bajar un poquito, por favor? El Espíritu Santo llega a la iglesia 50 días después, en la fiesta de ¿qué, hermanos? De las cosechas. Y vemos que en el día del Pentecostés Pedro se levanta, predica y 3,000 almas se convierten a Cristo, a la primera cosecha, ¿verdad? Entonces es esos 50 días. Pero ¿qué pasa entre la resurrección y esos 50 días, que es el transcurso del Pentecostés? Bueno, durante 40 días Jesucristo convive con sus seguidores. Durante 40 días Jesucristo se aparece, ¿verdad?, a sus discípulos, se aparece a Pedro, se aparece a los 2 apóstoles, y a Tomás y a más de 500 personas. Así lo narra la Escritura, ¿verdad?, que Cristo durante esos 40 días aparece a más de 500 creyentes, de manera que la resurrección no se puede negar. Y durante ese tiempo Jesús les revela su plan. Jesús les revela, ¿qué, hermano? El plan que Él tiene para la iglesia. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Porque todo estaba planeado. Dios no hace nada por casualidad, sino que Dios todo lo planea, Dios todo lo anticipa. Y esto, hermanos, ya estaba, ¿qué?, planeado. Y les dice a sus seguidores: deben de quedarse en Jerusalén. No deben de irse hasta que hayan recibido la promesa de Dios. Vamos a ver dónde encontramos esa promesa. Isaías, por favor, 44:3. Si alguien lo encuentra y lo puede dar lectura, le agradeceré. Isaías 44:3, por favor. Gracias, hermana. Dice: yo derramaré aguas sobre el sequedal. Y vemos que esas aguas se refieren a el Espíritu Santo de Dios, amén, que iba a ser derramado sobre su pueblo. Ezequiel 36:26, por favor.
Ezequiel 36, 26. Gracias, hermano. Dice, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Ezequiel 39, 29, por favor. Y esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Gracias, hermano. Nuevamente aquí la promesa dice: habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel. Y uno de los más conocidos, por favor, Joel, capítulo 2, verso 28. Joel, capítulo 2, verso 28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Gracias, hermana. Entonces vemos aquí, dice, después de esto iba Dios a derramar, ¿qué, hermano? Su espíritu sobre toda carne. Y es que vemos que en el Antiguo Testamento ese Espíritu Santo era derramado sobre ciertas personas, ¿verdad? Fue derramado sobre David, fue derramado sobre Saúl, fue derramado sobre Josué, fue derramado sobre Sansón, fue derramado sobre Moisés, pero eran personas específicas, ¿verdad?, en las que se derramaba el Espíritu Santo, de manera que capacitaba, por ejemplo, a Sansón para tener esa fuerza suficiente para matar a 1000 hombres con una quijada, o levantar las puertas de la ciudad y llevarlas a un monte, ¿verdad? Y los capacitaba para las tareas específicas que tenían que cumplir. Pero aquí la promesa dice: y derramaré de mi espíritu sobre toda carne. De manera que no solo los profetas tendrán sueños, dice, sino que vuestros hijos van a profetizar, y también van a profetizar vuestras hijas. ¿Cuántos glorifican a Dios? Amén. De manera que hoy los ancianos pueden soñar, ya no solamente José el soñador, ¿verdad?, sino dice la palabra de Dios, los ancianos tendrán sueños proféticos, ¿verdad? Porque todos soñamos, pero los sueños que están aquí mencionando son esos sueños proféticos, ¿verdad? Dice, vuestros jóvenes van a poder, tendrán esas visiones de parte de Dios. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu, dice el Señor, en aquellos días. Gloria a Dios. Esta es la promesa del Padre que habla Jesucristo. Quédense en Jerusalén, les dice, para que puedan recibir esa promesa. Y quédense Hechos 1:5, por favor. Hechos capítulo 1, verso 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Muy bien, vemos aquí que Jesucristo confirma a qué se refiere la promesa, ¿verdad? La promesa del Padre, que dice el verso 4, en el verso 5 es más específico y dice: porque Juan bautizó en agua, pero vosotros seréis bautizados por el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Y por qué era necesario? Vea lo que dice. Entonces los que se habían reunido le preguntaron al Señor: ¿restaurarás el reino de Israel? Y Él les dijo, ¿verdad? No les toca a vosotros saber los tiempos ni las sazones, pero recibiréis poder. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Verso 8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, sin el Espíritu Santo, los creyentes no tendrían poder para cumplir la gran comisión. Sin el Espíritu Santo, hermanos, la iglesia no tiene poder para cumplir su misión. Sin el Espíritu Santo, la iglesia no tiene poder para combatir el mal. Sin el Espíritu Santo, la iglesia no tiene poder para llegar a las almas. Sin el Espíritu Santo, hermano, no tenemos poder para vencer el pecado, la tentación. La iglesia necesita el poder del Espíritu Santo para cumplir su misión en la tierra.
Usted, hermano, necesita el poder del Espíritu Santo para cumplir el propósito de Dios en su vida. Necesitamos el poder de Dios, que viene por la llenura del Espíritu de Dios. Amén. Para poder recibir esa fortaleza sobrenatural. Lo necesitamos para poder recibir esa fortaleza, hermano, sobrenatural. Glorifica a Dios. El poder del Espíritu. Los discípulos le preguntaron a Cristo, ¿verdad? ¿Cuál era la inquietud de los discípulos? En el verso 6 lo leíamos. ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Es decir, les preocupaba la restauración política en este caso del gobierno de Israel. ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Estaban preocupados, ¿verdad?, por la situación política que vivían, porque eran esclavos del Imperio Romano. Incluso algunos estaban interesados en puestos de poder, ¿verdad? Una madre de ellos se había acercado a Jesucristo y le había pedido autoridad para sus hijos. Y estaban interesados, ¿verdad?, en algo meramente político y social de su época. Pero Jesucristo les dice, ¿verdad?, no os toca a vosotros saber los tiempos ni las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Es decir, Jesús les dice, eso va a ocurrir, va a pasar, las promesas se van a cumplir, pero yo no sé, a ustedes no les toca saber las sazones ni el tiempo de Dios. Lo importante en esto es que ustedes van a recibir poder. ¿Pero para qué? Cuando haya venido sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén. Entonces ese poder, ¿verdad? Ahí vemos que dice, los tiempos y las sazones están solo bajo la potestad de Dios Padre. Y la misión de estos hombres era entonces ser fieles mensajeros del reino de Dios. ¿Cuál es la misión de la iglesia, hermano? Ser fieles mensajeros del reino de Dios. Debemos de transmitir el mensaje. Debemos de comunicar el mensaje. Debemos de predicar, de anunciar la verdad. Debemos de anunciar que Cristo vino y murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario y por los pecados de la humanidad. Debemos de decir que Dios nos ama de tal manera que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Porque debemos de decir que hay una condenación eterna, que hay un infierno, que hay un lago de fuego preparado para los demonios, para el diablo y sus ángeles, y para todos aquellos que no hacen la voluntad de Dios. Pero que Cristo vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Eso lo debemos de anunciar. Pero a veces es tan complicado, ¿verdad? No es otra cosa más que decir la verdad que encontramos en la palabra de Dios. Eso es, ¿verdad? Dice, me seréis testigos. Y un testigo, ¿verdad? ¿Qué hace un testigo en un juicio? ¿Cuál es la función del testigo? Declarar, ¿verdad? Muy bien, hermana, gracias. Es declarar sobre otra persona lo que sabe o lo que conoce de esa persona, ¿verdad? Si es inocente, dices, no, yo la conozco y yo sé que es inocente. Yo declaro que es, ¿verdad? Así es lo único que tenemos que hacer. Si somos testigos de Jesucristo, declarar las cosas que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Declarar las grandes cosas que Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. Porque Dios ha hecho grandes cosas en mi vida. Y yo creo y estoy plenamente seguro que Jesús ha hecho grandes cosas en su vida, hermanos. Porque Cristo nos ha sanado. Cristo nos ha perdonado. Cristo nos ha limpiado. Cristo nos ha bendecido, hermanos. Cristo nos ha sacado adelante. Cristo nos ha fortalecido. Cristo, ¿verdad?, nos ha ayudado.
Cristo nos ha levantado de nuestros enemigos. Cristo, ¿verdad?, ha estado con nosotros. Debemos declararlo, hermanos, y decir, ser testigos. Mira, Cristo, ¿verdad?, me sanó, Cristo me salvó, Cristo me limpió, Cristo me rescató de una vida de perdición, de pecado, de maldad, y ahora vive en mi corazón. Gloria a Dios. Debemos proclamar la resurrección de Cristo. Debemos predicar un Cristo vivo, porque Cristo vive, hermanos. Cristo reina. Y Cristo viene, gloria a Dios. Eso es lo que debemos anunciar, que Cristo vive, que Cristo reina, que Cristo viene. Amén. Debemos denunciar la resurrección y que Cristo es la única fuente de salvación, poder para ser fieles testigos. Gloria al Señor. ¿Y qué pasó después del Pentecostés? Si seguimos leyendo, ¿verdad?, vamos a darnos cuenta que el Espíritu Santo viene sobre los apóstoles, sobre los discípulos. En el capítulo 2 encontramos toda esa historia. Y en el capítulo 14 vemos cómo Pedro se levanta, predica, proclama a Jesucristo, es fiel testigo de lo que Jesús hizo, y ese día se convierten 3,000 personas. Pero no fue la elocuencia de Pedro, no fue el valor ni las palabras de Pedro. ¿Qué fue, hermano? Que la iglesia, ese hombre estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo sabes que la gente va a aceptar el mensaje de Cristo? Porque tenemos al Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo es el que convence de justicia, de juicio y de pecado. Amén. Eso lo dice Jesucristo, que el Espíritu Santo es el que convence al mundo de justicia, de juicio y de pecado. Es el Espíritu Santo, hermano, el que nos convenció a nosotros y el que va a convencer a los demás. Entonces tenemos la misma misión. La iglesia tiene la misma misión que estos discípulos de Cristo de aquella época. Tenemos la misma misión de la iglesia primitiva, que es ir y anunciar el mensaje del Evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado, ¿qué dice, hermano?, será salvo. Tenemos la misma misión. Por lo tanto, necesitamos el Espíritu Santo en nosotros. Necesitamos el Espíritu Santo en la iglesia, hermanos. Necesitamos el Espíritu Santo en este lugar. Necesitamos buscarlo. Y yo sé que muchos han sido llenos del poder del Espíritu Santo, pero hay muchos que no. Y necesitamos buscarlo para poder cumplir la misión. Dice: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Jerusalén era la comunidad donde ellos vivían, la ciudad. Sí, es como decir Ciudad Mendoza. En Judea era así como el estado, ¿verdad?, de Veracruz. En Samaria era así como el país, México. Y hasta lo último de la tierra, bueno, países que colindaban con Samaria y todo Palestina. Gloria al Señor. Entonces, vea cómo el mensaje de Dios, ¿verdad?, se debe de iniciar predicando en nuestra comunidad. Y después expandirnos a nuestro estado y a nuestra nación y hasta lo último de la tierra. Esa es la misión, no solamente, ¿verdad?, en un lugar, sino expandirlos más allá. ¿Cuántos glorifican a Dios? Para esto necesitamos el poder. También somos facultados para lograr algo muy importante, que es la unidad. Entonces, en primer lugar, ¿para qué nos da la facultad del Espíritu Santo? Somos facultados para poder evangelizar. Gloria a Dios. Para predicar el mensaje de salvación. Para eso necesitamos al Espíritu Santo. Pero en segundo lugar, también somos facultados como iglesia para lograr estar unidos. Vea lo que dice, por favor, Hechos, los versículos que leíamos, Hechos capítulo 4, verso 31.
Un poquito del contexto, vemos aquí la unidad del Espíritu. En el capítulo 4, ¿verdad? Pedro y Juan nos narra esta escritura, que son llevados al Sanedrín y son amenazados por los líderes religiosos judíos y les dicen: ¿saben qué? Les prohibimos a ustedes predicar. Les prohibimos a ustedes anunciar el Evangelio, y para la próxima vez que los veamos predicando de ese Jesús, los vamos a matar. Y son amenazados estos hombres de muerte, ¿verdad? Dicen: les prohibimos predicar a Cristo. Estos hombres, Pedro y Juan, llegan con los otros discípulos y les dicen: ¿saben qué? Nos llevaron como prisioneros y nos amenazaron diciendo que no podemos predicar. Y entonces se unen los discípulos y empiezan a orar, y lo que piden es valor. Amén. ¿Qué es lo que pidieron, hermano? Valor y confianza para poder seguir predicando a Cristo. Es lo que pidieron ellos: Señor, danos el valor para poder seguir predicando tu palabra con denuedo, es decir, con valentía. Dice el verso 31: y cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados, ¿qué pasó, hermano? Tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Vemos aquí, estamos hablando de hombres que ya habían tenido esa experiencia en el Pentecostés y ahora están de nuevo reunidos, y nuevamente el Espíritu Santo viene y ¿qué hace, hermanos? Los llena. Gloria a Dios, los llena. Y dice: fueron todos llenos del Espíritu Santo, y una vez que fueron llenos, hablaban con valentía, sí, con denuedo, la palabra de Dios. Y verso 32 dice: y la multitud de los que habían creído, ¿cómo era, hermanos? Era, así es, de un corazón y un alma. ¿Qué es lo que hizo el Espíritu Santo en la iglesia? Logró la unidad de ese pueblo. Logró la unidad de esa gente, de esa comunidad, de esos nuevos cristianos, de tal manera que todos eran de un solo corazón. Todos deseaban lo mismo, todos tenían el mismo corazón, todos tenían esa misma alma. Dice: y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Nada de que esta es mi casa, estos son mis bienes, estos es mis lujos, esto es lo que yo tengo. No, sino que decía nada, nadie decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Gloria a Dios. Entonces, vemos que hubo esa oposición, ya lo comentamos, Juan y Pedro fueron arrestados, pero después de ser liberados pidieron el valor al Espíritu de Dios y fueron llenos. Y la presencia del Espíritu en sus vidas fue evidente en formas prácticas, es decir, cómo se manifestó esa llenura, trabajando todos unidos e incluso compartiendo todos sus bienes. No había división. No había división en esa iglesia. No había esa división que hoy podemos ver en muchas congregaciones, ¿verdad? No solamente en este lugar, en la iglesia en general. Y alguna vez comenté esto, ¿verdad? En una iglesia había un texto, ¿verdad? Que dice: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros, verdad? Y hay un grafitero, puso con spray, pintura, ¿verdad? Ustedes mismos. Pues la iglesia se jactaba diciendo: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y alguien de allá afuera les contestó: pues ustedes
mismos. Y yo reflexionaba de esto, bueno, ¿por qué? ¿Por qué menciona que en la iglesia, verdad? Si Dios contra nosotros, ¿quién contra nosotros? Los de allá afuera lo perciben, bueno, ustedes mismos están divididos. Y es una realidad, hermano, muchas veces en la iglesia estamos divididos en que si se debe danzar o no se debe danzar, en que si se debe orar de pie o se debe orar hincado, en que si debemos, ¿verdad? Tantas cosas que podríamos mencionar, pero estamos divididos, o hay cosas que nos dividen, que nos separan, que nos molestan, que nos alejan, ¿verdad?, de esa unidad que el Espíritu Santo de Dios quiere de nosotros. Glorifica al Señor, hermano. Pero vemos que aquí en esta iglesia primitiva no había este tipo de visión, sino que dice, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección, dice el verso 34, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Vea a qué grado era la unidad que trajo el Espíritu Santo, de manera que los que tenían alguna heredad, algún bien, alguna posesión, la vendían. ¿Con qué propósito? Traerlo vendido a la iglesia, a la comunidad, repartirlo de manera equitativa, de manera que no había ni siquiera necesitados. No había pobres en la iglesia primitiva, no había necesitados en ellos. Gloria al Señor. ¿Y esto quién lo motivaba? El Espíritu Santo. Entonces debemos compartir lo que tenemos para satisfacer las necesidades de los demás. Y esto, hermano, no es una tarea fácil, solamente se logra con el poder del Espíritu de Dios. Amén. No consumir, dice la lección, no consumir egoístamente todas las riquezas que Dios nos ha dado. Debemos aprender a compartir en unidad, ¿verdad? Ver por el necesitado, ver por nuestro hermano que está padeciendo necesidad. Y si Dios nos ha bendecido, compartir de esa bendición que el Señor nos da. ¿Cuáles son los resultados de esta unidad? Bueno, lo vemos en la iglesia primitiva. Dice el verso 32, y la multitud, no menciona un número específico, pero sí menciona una multitud de nuevos creyentes, una multitud de nuevos convertidos. Entonces la iglesia empezó a tener éxito, porque todos trabajaban con el mismo corazón, todos trabajaban con la misma alma, todos trabajaban con la misma pasión. Gloria al Señor. Y eso trajo éxito a la iglesia. Entonces los apóstoles no eran distraídos por contiendas, como muchas veces, ¿verdad? En reuniones, juntas de pastores, asambleas, concilios, se tratan asuntos diversos y entre ellos contiendas, disensiones, ¿verdad? Debates. No, dice la palabra del Señor que ellos no perdían el tiempo en contiendas, en disensiones, en distracciones, sino que dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección. ¿Por qué? Porque no tenían que preocuparse por este tipo de situaciones, sino que se preocupaban en el estudio de la palabra del Señor. Se dedicaban a escudriñar las verdades de Dios, ¿verdad? Y dar testimonio a toda la gente, ¿sí? La unidad fue testimonio para los incrédulos. ¿Cuál fue el resultado de esa unidad que provocaba el Espíritu Santo? Un testimonio para los incrédulos. Un testimonio vivo, ¿verdad? De que realmente Dios puede hacer y cambiar las cosas, la vida del hombre.
Sí, daban testimonio de la resurrección. Entonces, es a través de la unidad de la iglesia, hermanos, que nosotros también podemos dar testimonio a los de allá afuera. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Cuando nos vean trabajar juntos, unidos, con un mismo propósito, un mismo corazón, una misma alma, entonces daremos un buen testimonio allá afuera. Otro resultado es que atendían a los necesitados. No había necesidad, no había pobres, no había hambriento, no había quien le faltara algo, porque entre todos atendían las necesidades. No se aferraban a sus bienes. Vemos que estos primeros discípulos, ¿verdad?, no se aferraban a sus bienes, como Jesucristo dijo, ¿verdad? No hagan ustedes tesoros en esta tierra donde la polilla y el orín corrompen, sino hacer tesoros en el cielo, donde no hay corrupción. Gloria a Dios. Entonces ellos vivían esto, no se aferraban a sus bienes. Había un interés amoroso de unos por otros, ¿sí? Y esto es una evidencia de un nivel espiritual mayor. Gloria a Dios. Podemos aparentar ser muy espirituales, ¿verdad? Alzar las manos, hablar en lenguas, y es lo que dice Corintios 13, ¿verdad? Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, de nada soy, ¿verdad? Si yo entregase mis bienes, entregase mi vida misma, pero no tengo amor, soy como un címbalo que retiñe, simplemente algo que hace ruido. Pero si no hay ese interés amoroso, ¿verdad?, entonces no hay una evidencia de realmente un crecimiento espiritual. Pues el amor es la muestra de que realmente el Espíritu Santo está en nuestras vidas. Gloria a Dios. Porque se necesita el poder de Dios para amar. Porque Jesucristo dice, si amas a tu padre, si amas a tu madre, si amas a tus hijos, si amas a tus amigos, ¿qué haces de más? Los pecadores también aman a sus padres, aman a sus hermanos, aman a sus hijos. Por eso Jesucristo dijo, ¿verdad? Yo os digo, ama a tu enemigo. Se necesita el poder de Dios para aprender a amar a nuestros enemigos. Ama al que te ofende. Paga bien por mal. Necesitamos el poder de Dios para poder realizar estas acciones. Sin el poder de Dios, hermano, no lo podemos hacer. Entonces, el interés amoroso de unos por otros es evidencia de una unidad espiritual y de un crecimiento espiritual en nuestra vida. Y esto viene como resultado de la llenura del Espíritu Santo en la iglesia. Amén. Es el poder de Dios el que nos mueve y nos motiva. Y también somos capacitados con sabiduría espiritual. Vayamos por favor a Efesios capítulo 1, verso 3 al 6. Dice así la palabra del Señor: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, somos capacitados, y ahorita lo vamos a ver más específicamente, pero aquí vemos que el apóstol Pablo en estos versículos nos habla de que somos escogidos para bendición. Y ve aquí cómo remarca esta palabra. Dice, bendito sea el Dios, ¿verdad? Dice, bendito. Y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo
Pues vemos la palabra bendito, la palabra bendijo, y después dice con toda bendición espiritual. Entonces, ¿sobre qué se está dando el énfasis aquí? Sobre la bendición. Bendito, dice quien nos bendijo con toda bendición. Porque Dios es bueno, hermanos. ¿Cuántos lo creemos realmente? Dios es bueno y Dios nos bendice. Amén. Dios nos bendice cada día, hermanos. Dios es bueno, dice, y Dios nos ha bendecido con bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Entonces vemos que este versículo 3 recalca o hace énfasis específicamente sobre la palabra bendición. ¿Sí? Bendito, bendijo y bendición, bueno, vemos claramente que es la misma raíz. ¿Cuál es la fuente de esta bendición? Dice, en los lugares celestiales con Cristo, en Cristo, ¿verdad? En los lugares celestiales en Cristo. Entonces no se refiere específicamente al cielo, ¿sí? No quiere decir que estas bendiciones las vamos a recibir específicamente en un lugar físico específico, es decir, en el cielo, sino se está refiriendo a una realidad espiritual que tenemos en esta tierra. Dios nos bendice desde lugares celestiales. Es algo real y es algo que nosotros podemos percibir, ¿verdad? Y recibir esa bendición espiritual. ¿Cuánto realmente queremos los dones del Espíritu Santo? Y yo estoy seguro, hermano, que Dios ha derramado dones sobre la iglesia. ¿Cuántos queremos realmente profetizar? El don de profecía Dios lo ha dado. ¿Cuántos queremos hablar en nuevas lenguas? El don de hablar en nuevas lenguas Dios lo ha dado. ¿Cuántos queremos orar por los enfermos y que los enfermos sanen? El don de sanidades Dios lo ha dado. ¿Cuántos quisiéramos decirle a la montaña, muévete y échate a la mar? Por la fe, porque Dios ha dado el don de fe. Entonces Dios nos ha bendecido, hermanos. ¿Con qué? Con toda clase de bendición espiritual, ¿sí? Entonces no se refiere al cielo, sino a una realidad espiritual que tenemos en esta tierra. Hay muchos, ¿verdad?, que dudan acerca de la llenura del Espíritu Santo, acerca del hablar en nuevas lenguas, acerca de los dones. Pero ¿cuántos hemos visto la manifestación de estos dones? ¿Amén? ¿Puede levantar la mano? Gloria al Señor, porque hemos visto y experimentado la manifestación de los dones del Espíritu Santo de Dios, si no en nuestra vida, sí en la vida de sus siervos, amén, o en la vida de esta iglesia. Gloria al Señor. Y usted puede buscar, investigar sobre la vida de nuestro hermano David Arco Ríos, ¿verdad? Quien no lo conozca o no lo haya escuchado de él, fundador y pastor de esta iglesia, del Movimiento Iglesia Universal de Dios. Y si usted lee, ¿verdad?, investiga sobre su vida, los dones de Dios se manifestaron poderosamente en él, ¿sí? Entonces en Cristo podemos disfrutar de los recursos espirituales que necesitamos. ¿Serán necesarios estos recursos en nuestra vida? ¿Será necesario, hermano? Claro que es necesario. Es necesario que busquemos estos dones y estos recursos espirituales. Necesitamos tener discernimiento de espíritus. De manera que cuando alguien venga y se ponga aquí enfrente y nos hable y nos diga, podamos discernir si realmente es el Espíritu de Dios que está en su vida, o es el Espíritu del mismo hombre, o es el Espíritu del enemigo que está en su vida. Necesitamos discernir, ¿verdad? Cuando alguien nos da un consejo, cuando alguien nos da palabras, necesitamos discernir si viene de parte de Dios o no. Amén. Necesitamos el don de sanidad para que cuando vengan enfermos a la iglesia, hermanos, podamos orar por ellos y ellos salgan limpios de su enfermedad. Gloria a Dios. Necesitamos esos recursos espirituales
¿Por qué la iglesia, verdad, primitiva tuvo tanto éxito? Bueno, porque cuando Pedro pasaba por la calle, verdad, con su simple sombra, que tocaba a los enfermos, esos enfermos eran ¿qué? Sanados. No era Pedro, era el poder del Espíritu Santo de Dios que estaba en su vida, obrando de esa manera poderosa. Gloria a Dios. Entonces necesitamos esos recursos para poder crecer, para poder avanzar, y Dios nos ha bendecido. Amén. Dios nos ha bendecido. Es más, hermanos, desde el momento que nacemos, Dios nos bendice. Dios pone dones en nuestra vida, dones que traemos de nacimiento y que deben ser puestos al servicio de Dios. Amén. ¿Usted tiene dones, hermano? Había una mujer, ¿verdad?, llamada Dorcas. ¿Usted la recuerda? ¿Cuál era su don? Ayudar a los pobres, pero específicamente cosía, ¿verdad? Era buena costurera, podríamos decir, y hacía vestidos. ¿Y esos vestidos eran para ella? ¿Eran para la boutique de Dorcas? ¿Cuál era la finalidad de esos vestidos? Darle a las mujeres pobres. Y con ese simple hecho, ¿verdad?, toda la ciudad, cuando muere, ¿qué pasa? Lloran por Dorcas, de manera que mandan a llamar a Pedro. ¿Para qué? Para que ore por ella y resucite. Gloria al Señor. Pero entonces ese don que Dios le dio, lo puso al servicio de Dios, fue de bendición, ¿verdad?, para su comunidad, y dio testimonio del grande amor de Dios a través de sus dones. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Así, hermano, Dios nos ha bendecido, Dios nos ha dado dones, ¿verdad?, ya sean naturales o espirituales, y los debemos de poner al servicio de Dios. Segunda de Pedro, por favor, capítulo 1, versos 3 y 4. Gracias, hermano. Dice aquí que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido, ¿qué, hermanos?, dadas por su divino poder. O sea, son recursos que necesitamos, requerimos como iglesia. Y dice la palabra de Dios aquí en Efesios, ¿verdad?, que esto fue hecho desde antes de que el mundo fuera fundado. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y manchas delante de él. Es decir, Dios nos conoce desde antes, incluso que él creara las cosas. Antes de la fundación del mundo, Dios ya nos había, ¿qué, hermano?, escogido. Y estos versículos causan mucha controversia en las iglesias, ¿verdad? Se desprenden muchas teorías. Por ejemplo, la de la predestinación, sí, que somos predestinados por Dios para ser salvos. Es decir, y más o menos esta teoría dice que Dios ya sabe y ha escogido a los que son salvos, de manera que aunque te arrepientas o no, si Dios ya te predestinó, no importa, ya te escogió para ser salvo. De manera que esto pone a Dios en un contexto selectivo, ¿verdad? Es decir, a ti sí te selecciono para que recibas la vida eterna, pero a ti no, tú estás predestinado para la condenación eterna. Pero esto no funciona así, ¿verdad? Dios a todos nos da la misma oportunidad de ser salvos. Gloria al Señor. Y por eso nos dio algo que se llama libre albedrío, que es la libre o la libertad de decidir. Y esa libertad de decidir, ¿verdad?,
es la que nos permite aceptar a Cristo o no como nuestro Salvador. Gloria a Dios. Pero cuando dice somos predestinados, es decir, que Él ya tiene conocimiento previo, porque Dios es omnisciente. Amén. Es decir, Dios conoce todas las cosas. Él conoce el pasado, Él conoce el presente y Él conoce el futuro. Por eso puede mandar la profecía, ¿verdad? Él conoce el pasado, Él conoce el presente y Él conoce el futuro. Y en ese conocimiento, Dios ya sabe quiénes aceptan a Cristo y quiénes no. ¿Cierto? Dios ya sabe los que sí van a aceptar a Cristo y a los que no. Pero a todos les da la misma oportunidad de aceptarlo. Pero dice aquí la palabra de Dios que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. ¿Escogidos para qué? Para adoptarnos como sus hijos. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el afecto de su voluntad. Entonces somos escogidos para que seamos ahora, ¿qué, hermanos? Hijos de Dios. Dios solamente tenía un hijo, ¿cierto? ¿Quién es el unigénito del Padre? Jesucristo. Él era el unigénito, ¿verdad? No dice el primogénito, sino dice el unigénito, es decir, el único hijo. No tenía más hijos, era el único hijo. Pero ahora, ¿por qué nosotros podemos decirle Padre? Porque nos ha adoptado. Gloria al Señor. Somos adoptados por Dios, de manera que el hijo adoptado, ¿verdad?, es considerado como un hijo y recibe ante la ley, un hijo adoptado, los mismos derechos y obligaciones que los hijos naturales, ¿cierto? Si tú o cualquiera de nosotros adoptara a un niño legalmente, ese niño recibe todos los beneficios de hijo y todas las obligaciones también. Entonces, cuando nos recibe como hijos, delante de Dios recibimos todos los derechos que tiene Jesucristo. Toda la heredad que tiene Jesucristo. Tenemos derecho, hermano, a ser herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y Jesucristo reina, porque Jesucristo es Rey. Gloria a Dios. Y nos ha hecho a nosotros como hijos de Dios también reyes y sacerdotes delante de su presencia, porque nos ha adoptado como sus hijos. Esas son las bendiciones que Dios nos da. Nos ha hecho hijos, quienes antes no éramos pueblo, quienes antes éramos bastardos, dice la palabra del Señor, hijos de perdición, enemigos de Dios. Así lo menciona, ¿verdad?, la Escritura. Ahora somos hijos de Dios. Gloria a Dios. Amigos de Dios, herederos de Dios, copartícipes de la gloria venidera. Dice aquí, para darle gloria al Señor, ¿verdad? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Nos ha aceptado como hijos de Dios, en que tenemos redención. ¿Qué más hay? ¿Qué otro beneficio hay? Redención por su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia. Según las riquezas de su gracia. Entonces, debemos de comprender, por último lugar, los planes de Dios. ¿Cuáles son las bendiciones? La redención por su sangre, el perdón de pecados. Si alguien me apoya leyendo 1 Pedro 1, 18, 19, por favor. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Gracias, hermana. ¿Cuáles son esas bendiciones? Dice que nos ha comprado, ¿verdad? Nos ha redimido
nos ha rescatado, ¿sí?, de esa vana manera de vivir. No con oro, no nos compró con oro, ni tampoco lo hizo con plata, dice la palabra del Señor, sino con la preciosa sangre de Cristo. Somos redimidos por la sangre de Jesucristo, somos rescatados, somos salvos, somos comprados de nuevo por la sangre de Jesucristo y tenemos por medio de ese sacrificio el perdón de los pecados. Dice el verso 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Qué otra cosa nos da el Señor? Sabiduría e inteligencia y las riquezas de su gracia, ¿sí? Cuando dice sabiduría e inteligencia, es decir, se abren nuestros ojos espirituales y podemos comprender las cosas desde una nueva perspectiva. Amén. Dios nos da sabiduría para entender, ¿verdad? Se abren esos ojos espirituales de manera que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Nos hace comprender que las circunstancias difíciles de la vida, ¿verdad?, las vemos de otra perspectiva, sabiendo que somos probados como se prueba el oro a través del fuego. Y somos sabios para tomar decisiones correctas y no sucumbir ante las tentaciones, sino que ser fuertes, ser fieles. Eso es ser sabio, ¿verdad? La sabiduría en la Escritura no es tener mucho conocimiento, sino la sabiduría que nos habla, por ejemplo, Proverbios, es la capacidad de tomar buenas y correctas decisiones. ¿Será sabio venir a la iglesia? ¿O será más sabio irnos a un partido de fútbol? Tenemos esa capacidad de discernir lo que nos conviene espiritualmente, ¿cierto? Y podemos tomar la decisión de venir a la casa de Dios o no. Pero el Espíritu Santo nos da esa sabiduría para saber, ¿verdad?, que si venimos a este lugar es para llenarnos del poder de Dios, del conocimiento, de la sabiduría de Dios. Amén. Entonces se abren nuestros ojos espirituales y comprendemos las cosas ahora desde una nueva perspectiva. La perspectiva de Dios, la perspectiva de Cristo, porque dice el apóstol Pablo, porque ahora tenemos la mente de Cristo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Porque ahora dice, tenemos la mente de nuestro Señor Jesucristo y debemos de accionarnos a través de eso, ¿verdad? Y la inteligencia espiritual para poder entender la voluntad de Dios. Nos da Dios la inteligencia para poder, ¿qué, hermano?, comprender su voluntad. Lo que antes no entendíamos, ¿verdad?, porque se nos hacía aburrido, tedioso, pesado, ahora con el poder del Espíritu Santo nos da la inteligencia para comprender la voluntad de Dios a través de su palabra. ¿Sí, hermano? Yo espero que el Dios, que así sea para todos, ¿verdad?, para que entendamos que Dios tiene un plan para nosotros. Amén. Y que tenemos una misión que cumplir en la iglesia y en el camino de Dios. Bien, hermano, pues con esto terminamos, ¿sí? Y también, bueno, habla al final con la parte de las palabras que menciona también del misterio, ¿cierto? Leamos por último, terminemos de leer Efesios y con esto concluimos la lección. En el verso 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. El Señor nos da a conocer, ¿qué, hermano? El misterio, es decir, algo que antes estaba oculto, que no podíamos ver, que estaba escondido a nuestros ojos, pero Él, a través de su Santo Espíritu, nos revela cuál es su voluntad para tu vida. ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida?
Amén. Porque Dios te creó, hermano, y me creó y nos hizo a todos con un propósito. Gloria al Señor. Entonces necesitamos el poder del Espíritu Santo, amén, para todas estas acciones. Gloria al Señor. Recordemos ya para terminar, ¿cuál fue el título de la lección, hermano? Facultados por el Espíritu, ¿cierto? Y somos facultados en primer lugar para evangelizar. Gracias, hermano Luis, ¿verdad? Puso atención los hermanos. Somos facultados para evangelizar. También somos facultados para tener unidad, gloria al Señor. Y somos también capacitados con sabiduría e inteligencia espiritual. Muy bien, hermanos, pongámonos de pie y demos gracias a Dios por esta enseñanza. Señor Dios Todopoderoso, en esta hora te agradezco, Padre, porque yo sé que tú tienes para nosotros al Espíritu Santo de Dios, tienes a tu Espíritu Santo que lo has dejado en la Escritura como una promesa de parte tuya, Señor, que cuando venga nuestra vida recibiremos el poder que necesitamos para ser fieles testigos. En esta hora, llénanos con el poder de tu Santo Espíritu, llena tu iglesia y también llénanos de ese anhelo, ese deseo de buscar cada día más esa llenura de tu Santo Espíritu, de manera que podamos evangelizar, que podamos predicar, que podamos ser fieles testigos de lo que tú haces en nuestra vida, Señor, y también podamos como comunidad, como iglesia, tener esa hermandad, esa unidad, Padre eterno, esa armonía en nosotros, de manera que no haya más división, Señor, sino que haya ese espíritu de amor que nos una, que nos caracterice, Señor, como iglesia, como pueblo tuyo, Padre Santo. Y también capacítanos con esa sabiduría, con esa inteligencia espiritual para poder desear esas bendiciones celestiales, esos dones espirituales, todo lo que tú nos has dado en esta vida. Te lo agradecemos, Señor. Gracias, porque toda buena dádiva y todo don perfecto sabemos que proviene de ti, Dios. Gracias te damos en el nombre de tu amado Jesús.